Buenas noches, bienvenidos todos y todas a su espacio, el Observatorio Educativo. Hoy es viernes 12 de enero del año 2024 y en esta noche tenemos nuestro primer programa del año. Un programa que ha nacido para luchar por el derecho a la educación y sobre todo a la educación pública. En esta noche vamos a pasar revista a qué sucedió en el país con nuestra educación en el año 2023. ¿Por qué hoy en día, 11 años después del 4% para la educación dominicana continúa estancada y francamente en su peor crisis de este siglo? Es por esto que en esta noche vamos a hacer este análisis educativo del año 2023, un año de franco retroceso para la educación pública. Quisiera que veamos en pantalla primeramente esta foto que rememora la ocasión en que en junio de 2023, en el Palacio Nacional, el defensor del pueblo, el ministro de Educación y el presidente de la República, junto al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, asumieron el compromiso de cumplir con el gremio de los docentes en una misión por la calidad de la educación dominicana. Las autoridades se comprometieron con la Asociación Dominicana de Profesores a mejorar la educación finalmente. Y esto fue a través de un acuerdo que se firmó y con el cual se comprometieron las autoridades a transformar nuestro sistema educativo. En esta noche yo quisiera que evaluemos si ese compromiso ha sido o no cumplido por las autoridades y qué tenemos hoy en nuestro país como educación pública. Quisiera que veamos uno por uno esos compromisos. El primer compromiso que hizo el Estado Dominicano en el pasado mes de junio del año 2023 fue ratificar y ampliar el acuerdo que ya se había hecho en junio de 2021 por una educación de calidad. Sin embargo, los hallazgos de las 3 investigaciones y evaluaciones realizadas por el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores en 2023 evidencian que la educación dominicana atraviesa por la peor crisis de calidad educativa de este siglo. Nosotros en el Observatorio Educativo realizamos 3 evaluaciones en el año pasado en cientos de escuelas públicas a nivel nacional. La primera evaluación fue hecha al proyecto presidencial de excelencia educativa, en la cual descubrimos que este proyecto no había logrado ninguna de sus metas y que muchos de sus compromisos ni siquiera habían iniciado cumplimiento. Luego, en ese mismo mes de junio, presentamos al país el estudio sobre el estado de la educación dominicana, en el cual se evidenciaba que el sistema educativo estaba estancado. Recientemente, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, presentamos a toda la opinión pública nuestro estudio titulado Estado de Inicio del Año Escolar 2023-2024, donde descubrimos que todo el año 2023 fue franco retroceso para la educación. Por lo tanto, este primer compromiso por la calidad de la educación que asumió tanto la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y las autoridades del Estado Dominicano no fue cumplido. Continuemos con nuestra siguiente evaluación. También se comprometió el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República a mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo. A pesar de que las autoridades se comprometieron a desarrollar iniciativas pertinentes de naturaleza pedagógica, de transformación y modernización institucional a nivel central y en los centros educativos, nuevamente, los hallazgos de las investigaciones realizadas por el Observatorio Educativo revelan que en la actualidad el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha sido incapaz de superar las brechas de los aprendizajes de los estudiantes. De igual manera, el estancamiento de la educación dominicana también se evidencia en el pobre desempeño y en el mal manejo
de departamentos como recursos humanos, acreditación docente, recursos financieros, supervisión y control de la calidad, planificación, ya que hoy en día, lamentablemente, atraviesan estas por más ineficiencia y más ineficacia en lo que es la gestión pública. O sea, los dos compromisos esenciales de ese pacto por la mejora de la educación no se han cumplido. Voy a mostrarles ahora y a comentarles algunos de los ejemplos de los acontecimientos y procesos que se dieron en el año 2023 que evidencian el pésimo desempeño del Ministerio de Educación de la República Dominicana en todo este año y la pésima condición en que se encuentra la educación dominicana. Veamos algunos ejemplos en pantalla. El primer ejemplo tiene que ver con el transporte escolar. Señores, esto es increíble. En este país, las escuelas públicas están en condiciones de miseria. Sin embargo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, de la nada, sin estar contemplado en su plan operativo anual y sin estar contemplado en su presupuesto, decidió dedicar más de 9,000 millones de pesos a la compra y al alquiler de guaguas para el transporte escolar. Nosotros siempre hemos cuestionado, ¿y era eso una prioridad? Cuando el desayuno de la escuela pública no sirve, cuando las aulas están en pésimas condiciones, cuando los niños no tienen medios y recursos para el aprendizaje, cuando no hay buenos sistemas de supervisión y control de la calidad, ¿cómo puede el Estado dominicano dedicarse a comprar vehículos para el transporte con una escuela que está destartalada? ¿Qué era más prioritario? ¿La calidad de la educación o el transporte escolar? Lamentablemente creo que la respuesta es muy obvia. Continuemos viendo en pantalla. El próximo gran problema que tuvo en el pasado año 2023 el Ministerio de Educación tuvo que ver con los libros de texto. Señores, lamentablemente, hoy, a 12 de enero de 2024, la inmensa mayoría de los niños de las escuelas públicas no ha recibido sus libros de texto. El Ministerio, violando la ley del libro, decidió descontinuar los libros que ya se habían comprado y en los cuales se había invertido en el año 2021 y en el año 2022, a hacer un invento de hacer nuevos libros innecesarios, y ya todos recordamos que los libros fueron mal hechos, que los libros no son suficientes, que no se mandó a imprimir ni siquiera la mitad de los libros que necesitan los niños. Y nuestros estudios evidencian que al fin y al cabo los libros no han llegado a las escuelas públicas en las cantidades que requieren los niños. Y les reitero, en este país se necesitan más de 13 millones de libros de texto, de los cuales el Ministerio de Educación ni siquiera mandó a imprimir más de 6.500.000 libros. Por defecto, la mitad de la población se quedó sin libros. Y a esto usted le suma que los libros no fueron distribuidos, los que se pudieron imprimir adecuadamente. Y a eso usted le suma que a este año escolar le quedan apenas 5 meses. O sea, usted puede predecir una crónica de una muerte anunciada con este año escolar también. Vamos a haber pasado, primero por la pandemia del COVID y después por la ineficiencia de una gestión del ministerio como la actual, 4 años escolares perdidos. Lamentablemente, los libros de texto son indispensables para los niños. Ese es el insumo básico que puede tener un niño en la escuela, y más hoy en día en el siglo XXI. Y si al día de hoy los libros están mal hechos y no son suficientes, ya todos sabemos dónde va a terminar la educación dominicana. Otra gran crisis, como vemos en pantalla, que tuvimos en este año escolar fue el del concurso de oposición docente. Decenas de miles de docentes exigiendo el derecho a una evaluación de calidad y el derecho a la revisión de su prueba. Aquí, lamentablemente, el concurso de oposición docente se vio empañado por 2 cosas. Primero, porque al día de hoy el Ministerio de Educación no ha sido capaz de demostrar que el contenido de las pruebas del concurso
esté alineado a los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y por algo peor, aquellos concursantes que participaron en el concurso de oposición, que fueron referidos como reprobados, a ellos se les ha negado el derecho a la revisión de sus pruebas. O sea que eso habla terriblemente de la credibilidad, de la integridad y de la ética gubernamental del Ministerio de Educación, porque si usted le da una prueba a un profesional para ocupar un puesto, ese profesional tiene derecho a una revisión. Otro problema que tuvimos en este año fue el Programa Nacional de Inducción, señores. Violaron el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Le negaron al pueblo dominicano el derecho a tener los mejores docentes posibles a través de la inducción, porque es el único medio que tiene el Estado para evaluar durante un año a los docentes que han entrado como noveles al sistema, y lamentablemente convirtieron el Programa Nacional de Inducción en un simple diplomado en línea, dándole 5 módulos a todo el mundo y sin ningún criterio y ninguna alineación a los estándares profesionales de la carrera docente, y violando el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Señores, la readecuación curricular, otro gran ejemplo de un fracaso. Si ustedes revisan la descripción de competencias específicas e indicadores de logros del nivel primario en esta readecuación curricular, parecería que han diseñado un currículo para otro país o para otro mundo. No hay conexión entre la realidad educativa dominicana y la readecuación curricular, y mucho menos en la forma en que han categorizado las competencias específicas en esta readecuación curricular. Eso va a hacer imposible que los docentes puedan evaluar efectivamente el desempeño de los estudiantes, porque no tienen sentido los indicadores ni las competencias específicas definidas en esta readecuación curricular. El programa de lectoescritura del nivel primario, primero se contrata a UNICEF, cientos de millones de pesos para hacer un programa en el cual UNICEF no tiene ninguna especialidad ni cuenta con ninguna experiencia. Encima de eso, más adelante en este programa van a ver que acaban de contratar a 4 universidades dominicanas por más de 1.000 millones de pesos para hacer lo mismo, sin tener ninguna investigación y ningún estudio que sustente la factibilidad de esto. En este problema de la lectoescritura, la comprensión lectora y las matemáticas, el Ministerio de Educación lleva 10 años de fracaso, ministro tras ministro inventando. Y de ahí solo se benefician los contratistas locales como universidades y los internacionales como el UNICEF, el PNUD, entre otros, que son los que se llevan miles de millones de pesos para inventar con los niños de las escuelas públicas y para poner a los docentes del nivel primario de relajo. Después seguimos con algo muy serio, la evaluación de desempeño docente. Señores, pueblo dominicano, desde el año 2017 en la República Dominicana no se ha hecho una evaluación de desempeño de los docentes. Sin una evaluación de desempeño docente es imposible determinar qué necesitan los profesores mejorar, cómo se puede desarrollar profesionalmente a los docentes. Y más adelante van a ver al respecto que se gastan miles de millones en formación y capacitación del magisterio para nada, porque sin evaluar a los docentes, darles formación general es básicamente inefectivo y no tiene ningún efecto en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas. El banco de elegibles, de docentes elegibles. Señores, se hace un concurso de oposición. En las escuelas faltan miles de docentes. Tenemos asignaturas en el nivel primario y secundario sin docentes, sin profesores. A pesar de esto, el Ministerio de Educación, después del concurso, tiene miles de docentes para contratar y ha sido imposible que todos estos docentes ocupen los puestos vacantes en las escuelas públicas. Desvinculaciones a través de un proceso de evaluación, de investigación, de escrutinio que ha hecho el Ministerio,
ha iniciado procesos para desvincular docentes, quienes de repente desaparecen de la nómina y no se les da una respuesta pertinente. Desafiliación de los nuevos docentes. Miren, esto es algo histórico. Tenemos en este país el primer ministro que progresivamente, estratégicamente y abiertamente se ha dedicado a intentar destruir la Asociación Dominicana de Profesores, intentando desafiliar del sindicato de los docentes a los nuevos maestros que entran al sistema. Este es un atentado contra el derecho a la afiliación, contra el derecho sindical y un atentado en general contra la educación dominicana, porque el ministro Ángel Hernández y su equipo abiertamente han iniciado el intento de desafiliar a una gran cantidad de docentes del sindicato de la Asociación Dominicana de Profesores. De nuevo, la evaluación de desempeño docente no se puede hacer porque lamentablemente no han hecho el trabajo pertinente. En ese sentido, yo quisiera también hablarles sobre nuevamente el tema de los libros de texto. ¿Qué pasó el año pasado con los libros de texto de los niños de las escuelas públicas? Y yo quiero aclararles algo. En este país insisten en que los niños reprueban todas las pruebas locales e internacionales que se dan en el país. Te hablan de las pruebas diagnósticas de tercer grado y de sexto grado. Y te dicen que los niños no saben ni leer ni escribir cuando llegan a tercero ni a sexto. Pero al parecer a toda esta gente que habla tanto, se les ha olvidado que los niños de este país pasaron 10 años sin libros de texto alineados al currículo. Entonces, ¿de dónde les sale la sorpresa de que los niños siempre hayan reprobado las pruebas diagnósticas si ni siquiera libros tenían? Por no hablar de ese lugar inhóspito, que es una guardería, que aquí quieren llamar escuela, a donde envían a los niños de este país. Sin libros y sin un ambiente propicio o conducente al aprendizaje, no vamos a tener mejores resultados. Encima de eso, después que en el año 2021 y 2022, finalmente el Estado adquiere los nuevos libros de texto, llega un nuevo ministro de nombre Ángel Hernández y se le ocurre que no, que esos libros no sirven, que salen muy caros, que hay que cambiarlos, que supuestamente el Estado iba a hacer sus propios libros. Todas mentiras. Y encima de esto, un desastre, porque los libros están mal hechos. Yo quisiera que veamos en pantalla cómo inició el ministro Ángel Hernández hablando de ese tema de los libros, cuando primeramente en diciembre de 2022 el ministro le prometió a este país que el Ministerio de Educación se ahorraría 5,000 millones de pesos elaborando libros de texto, lo cual ha resultado ser una total falsedad. Luego, él decía en enero de 2023 que si analizáramos las cosas bien, se dilapidó mucho dinero en los libros de texto. Pero esta es, señores, la barrabasada más grande que ha hecho un ministro en la historia de la educación dominicana. Porque el ministro habla de ahorrarse 5,000 millones de pesos, los cuales nunca se gastaron en este país en compra de libros de texto en una década. Pero ese es el mismo ministro que en el pasado 2023 decidió gastar 9.500 millones comprando guaguas para las escuelas. Entonces, ¿cómo que usted se quiere ahorrar supuestamente 5,000 millones de pesos y a usted no le molesta comprarse 9.500 millones en guaguas? ¿Qué es más importante para los niños? ¿Las guaguas o los libros de texto? Entonces, todo esto en una garrafal mentira, en un engaño al pueblo dominicano. Veamos por qué. En realidad, aunque el año pasado el ministro dijo que nos ahorraríamos 5,000 millones de pesos, en este cuadro que ustedes ven acá, nos damos cuenta que los libros del ministro Ángel Hernández salieron 12% más caros que antes, más caros que en el año 2021. Estamos hablando de libros que lamentablemente están mal hechos y que son más caros. A esto quiero que ustedes les presten mucha atención ahora. El ministro decía en diciembre de 2022 que él se iba a ahorrar 5,000 millones de pesos elaborando libros de texto. El año pasado el ministro hizo sus libros, los cuales salieron por alrededor de 1.200 millones,
tomando en cuenta que el ministro no hizo ni la mitad de los libros que necesitan los niños. Haciendo la mitad de los libros, él gastó 1.200 millones de pesos. Vamos a suponer que si los hubiera hecho todos, los 13 millones de libros, habría gastado 2.400 millones. No lo hizo. Sin embargo, señores, fíjense lo que tenemos acá. Aquí ha quedado totalmente desmentido y evidenciado el ministro Ángel Hernández y su trama y su cuento sobre los libros de texto. Este es el plan operativo anual del Ministerio de Educación para el 2024. Aunque el ministro dijo que aquí no iban a hacer falta más libros y que se iban a ahorrar 5.000 millones, señores, para este año escolar, o para este año fiscal, mejor dicho, el Ministerio de Educación está contemplando la compra de más de 2.300 millones de pesos en libros de texto. O sea, el ministerio primero te decía, el ministro, que nos íbamos a ahorrar 5.000 millones. Pues ahora este señor ha decidido que en este año 2024 hay que comprar 2.300 millones más en libros de texto. Les invito a todos a que revisen el plan operativo anual del Ministerio de Educación para que dejemos de creerle los cuentos a los funcionarios públicos de este país, sobre todo al ministro de Educación Ángel Hernández, quien le prometió a este país mejores libros y los libros están mal hechos. Le prometió al país libros más baratos y los libros son 12% más caros. Y encima de eso, los niños no tienen la cantidad de libros que necesitan en las escuelas. Y para llegar al colmo, el ministro que dijo que nos íbamos a ahorrar 5.000 millones, ya para este año tiene en el plan operativo anual 2.300 millones más en libros de texto. Es casi el doble de lo que gastó en el año 2023, después que dijo que se iba a ahorrar un dinero. Eso nos dice a nosotros como ciudadanos y a los maestros que ven este programa que debemos estar atentos y debemos ser críticos y alertas y no seguir tolerando más cuentos, más engaño, más mentiras. La administración pública requiere credibilidad. Los funcionarios públicos no pueden estar mintiéndole al pueblo con dinero del pueblo, ni jugando con la educación de más de 2 millones de niños pobres que no tienen otra opción que ir a la escuela pública. Lamentablemente, cosas como estas son las que han provocado el fracaso de la educación dominicana. Y en esta noche yo quiero recordarles mi ecuación que sostiene por qué fracasa el sistema educativo dominicano. Veamos en pantalla. En general, la educación dominicana ha fracasado por una gestión gubernamental central errónea, totalmente desorientada en educación. Gobierno tras gobierno, aquí lo que se ha hecho es inventar con la educación pública. Lamentablemente, el gobierno central no ha sido capaz de crear las políticas educativas ni las políticas sociales necesarias para que los niños tengan mejor aprendizaje y mejor calidad de la educación y para que el pueblo dominicano pueda desarrollarse. El tema esencial comienza con las políticas sociales. Señores, el aprendizaje sostiene la ciencia, que es la educación, es social, es contextual. El aprendizaje no es un fenómeno individual, sino un fenómeno social, en el cual interviene el individuo, la escuela, el maestro, la familia, el medio ambiente, la sociedad. Lamentablemente, el gobierno dominicano ha sido incapaz de crear las políticas sociales que puedan impactar el contexto familiar y social, que puedan impactar el compromiso educacional de la familia, padre y madre, y de la sociedad en general, porque toda la sociedad también es responsable del compromiso por la educación. Y tampoco se han creado políticas sociales que puedan mejorar los hábitos y destrezas estudiantiles. Vivimos en una sociedad bombardeada por el dembow, bombardeada por medios de comunicación que desgraciadamente lo que se han convertido es en armas de distracción masiva. Y no hay políticas sociales que puedan atacar la inequidad, la pobreza, las malas condiciones de vida que tiene un niño cuando sale de la escuela. Por no hablar de que las escuelas no son tal cosa, sino guarderías públicas. No escuelas públicas porque no cumplen con los estándares necesarios. Entonces, a nivel de políticas sociales, un gobierno que sea incapaz de crear políticas sociales adecuadas nunca va a tener educación de calidad.
porque la educación es un fenómeno social, no un fenómeno individual. Si nos vamos a lo más específico que son las políticas educativas, estas deben ser ejecutadas y dependen de la gestión institucional del Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación es otra entidad lamentablemente ineficiente. En términos curriculares, la calidad curricular del país ha estado de relajo. Aquí cada ministro que llega, cada gobierno que llega, modifica el currículo y te hacen una adecuación curricular, una readecuación curricular, y lamentablemente se han olvidado por completo de que ese currículo debe ser pertinente y relevante al niño, a su realidad, a su comunidad, a su escuela, a su persona, a sus docentes. Te dicen que el currículo debe ser sociohistórico, sociocultural y socioformativo, y cuando tú lo revisas no tiene nada de eso. Otro gran problema que tiene el Ministerio de Educación es en términos de la calidad de la gestión pública. No saben llevar a cabo una gestión pública eficiente. Aquí se fracasa en términos como la gestión de los recursos humanos. Señores, no tenemos profesores en las escuelas públicas suficientes. La gestión de los recursos financieros, ay mi madre, el presupuesto del 4%, eso es un relajo. La gestión de la planificación y el desarrollo, te planifican 250 millones para transportación y terminan ejecutando 9.500 millones. O sea, planifican una cosa y hacen otra. La gestión de la calidad y el rendimiento. Señores, la calidad educativa depende de 13 factores que están claramente definidos en el artículo 59 de la Ley General de Educación, y ha sido imposible que las autoridades del Ministerio de Educación puedan llevarlos a cabo efectivamente. Y la gestión técnico-pedagógica depende de todo lo otro, porque de nuevo, el niño no aprende por un tema áulico, por un tema pedagógico o didáctico, sino por una situación holística, integral y social. Yo quisiera que ahora esta ecuación que define, en términos generales, por qué fracasa el sistema educativo, veamos lo que tiene que ver con la gestión institucional ministerial en mayor nivel de detalle. Veamos algunas evidencias. Veamos en pantalla. Miren, si vamos a hablar de la gestión de los recursos humanos del Ministerio de Educación, tenemos hoy en día una pésima gestión de esta, ya que en el pasado estudio que presentamos al país a final de año 2023, sobre las condiciones de inicio del año escolar 2023-2024, se evidencia que en las escuelas públicas faltan docentes en áreas como el nivel inicial, donde no hay asistentes. Están llevando a los niños a guarderías públicas sin asistentes porque no son escuelas públicas, y eso es un gran problema porque están poniendo en riesgo la vida de los niños, su salud y la del maestro también. Los padres envían a las escuelas públicas a los niños confiados en que van a ser lugares seguros, y se los advierto una vez más: las escuelas públicas del nivel inicial no son lugares seguros para los niños. Una escuela que tiene más de 20 niños en preescolar, niños de 4 o 5 años, sin asistente, es imposible de manejar por una sola maestra, y es imposible llevar a cabo la metodología juego-trabajo, que es la que manda el diseño curricular dominicano. También en varias áreas como ciencias, lenguas, artes, matemáticas, formación humana, lenguas extranjeras, hay un gran déficit de recursos humanos. En términos del personal de apoyo de las escuelas, lo mismo. Señores, el 75% de las escuelas públicas del país no tiene un policía escolar, no hay suficientes porteros, no hay suficiente personal de mantenimiento. ¿Qué es lo que quieren de la escuela pública? ¿Qué es lo que esperan? Con falta de recursos humanos como docentes, mantenimiento y seguridad. No nos engañemos. La educación pública en este país es un desastre, porque las autoridades son incompetentes y son lamentablemente incapaces de cumplir con lo más básico: el recurso humano, el recurso pedagógico, los insumos, los procesos, y aún así la educación es compleja. Entonces, no nos engañemos, aquí la educación pública está estancada y estamos en el peor momento de la historia en la educación dominicana, y eso no es lo que merecen nuestros niños.
Continuemos viendo. Con relación a lo que tiene que ver con la gestión de los recursos financieros, señores, hay que entender que el año 2023 fue el año de peor ejecución presupuestaria en la historia del 4% para la educación. El Ministerio de Educación no fue capaz de ejecutar más de un 3.6% del 4% en total. Al 31 de diciembre, el portal de transparencia fiscal también evidencia que lamentablemente el Ministerio de Educación redujo su presupuesto en 15,000 millones de pesos y nos preguntamos, ¿dónde se fueron? ¿A dónde se fueron esos 15,000 millones de pesos que se tomaron del presupuesto de educación en el mes de diciembre? ¿A quién se le asignó? Fíjense que en este cuadro vemos que esto es la historia de la ejecución del 4% para la educación, desde 2011 hasta 2023. Si usted ve acá, en el pasado año 2023, tuvimos la ejecución más baja de la historia del 4% para la educación. En términos de los recursos financieros, esto implica una subejecución presupuestaria de un 10%. Estamos hablando de más de 26,000 millones de pesos. Esos son 5 o 6 ministerios de este país en fondos, en presupuesto. Y aquí se dejó de ejecutar en educación, donde hace tanta falta, más de 26,000 millones de pesos. De esta forma, tampoco es posible usted decir que el ministerio puede llevar a cabo una planificación y desarrollo efectivo. Porque si usted planifica un gasto de 275,000 millones y termina gastando menos de 250,000 millones, señores, usted tiene ahí decenas de miles de millones de cosas que no se cumplieron. Cuando usted ve el tema de la planificación, insisto, el hecho de que acá solo se hayan contemplado 229 millones en gasto para transporte y que luego en alquiler y compras de vehículos el ministerio decidiera gastar 9,500 millones, eso te dice que no saben planificar y peor, no pueden ejecutar lo que planifican. Otro gran problema que hemos tenido en este país con el Ministerio de Educación ha sido su deterioro institucional y el asalto de los organismos internacionales, el empresariado, sectores económicos que se han enfocado en sacar del 4% todo lo que puedan. Aquí, hace ya tiempo que la Alianza Dominicana contra la Corrupción ha denunciado las compras y contrataciones ilegales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el cual ha manejado decenas de miles de millones del presupuesto de educación al margen de la ley 34006 de compras y contrataciones, lo cual ha sido constantemente denunciado. Nosotros mismos enviamos una denuncia formal a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al señor Carlos Pimentel, denunciando lo que vemos en pantalla. En el pasado mes de junio, el ministro Ángel Hernández, el Ministerio de Educación y el PNUD publicaron esta licitación internacional el 14 de junio de 2023. Licitaciones para seguir comprando, aquí hablamos de vehículos, de libros de texto y hasta de programas de inglés. Esto se hace flagrantemente violando la ley de compras y contrataciones. Y cuando el director general de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, teniendo en mano los contratos, teniendo en mano los procesos y las denuncias, ha sido cuestionado por esto, ha sido interpelado. Escuchemos en pantalla lo que este señor se ha atrevido a decir. Han denunciado que miembros del Consejo Nacional de Educación, que son miembros del Consejo Nacional de Educación, tienen contratos y convenios con educación, o sea, reciben dinero del Estado a través de acuerdos y contratos. ¿Es correcto eso? Mira, esa denuncia no la he visto, no tengo los... El caso, por ejemplo, de Duque, miembro del Consejo de Educación, pero tiene un convenio de 546 millones de pesos. Sí, esa denuncia precisa no la he visto. No. El caso de UNICEF y del PNUD, que son asesores del MINER y reciben dinero del Estado. Mire, ese es un buen punto.
precisamente lo vinculado a esas dos instancias. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue establecer claramente que la delegación de funciones de las contrataciones no estaba prevista en la ley. O sea, los subcontratos. Pero déjeme decirle, para que usted sepa lo grave de todo eso. Estamos diciendo que durante 8 años anteriores, una cantidad importante de instituciones del Estado delegaron sus funciones a ese organismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero no solamente la adquisición de bienes y servicios, incluso para pagar nóminas de las instituciones. Y la ley no prevé la delegación de funciones, la ley no prevé que tú entregas a un tercero la gestión de la compra. Pero eso es lo que están haciendo esas instituciones. No que es están correcto, subcontratando. no es correcto. Esa práctica que fueron de los 8 años Por anteriores. ejemplo, la Asociación de Rectores de Universidades subcontrata gente para que le hagan trabajo, pero las asociaciones son miembros del consejo. Sí, lo que le estoy diciendo y de lo que estoy argumentando tiene que ver con los organismos que usted mencionó, que durante 8 años actuaban sobre la base de asumir la gestión y las contrataciones en distintas instituciones del Estado. Eso fue eliminado y fue extirpado desde la circular que nosotros emitimos, recién llegado, en mismo agosto del 20, donde las entidades del Estado no pueden contratar a un tercero para gestionar, que fue una práctica, Pero fue una práctica Educación extendida. informó que pagó 13.000 millones de pesos al PNUD por asesoramiento. Un contrato que fue heredado. Ese contrato que usted se refiere fue un contrato de heredado. O sea, ya no se le paga al PNUD. No hay contratos con ese organismo delegando funciones nuevos en esta ¿Y gestión. con UNICEF? No hay contrato nuevo. El contrato del PNUD que usted se refiere y el contrato de UNICEF fueron contratos heredados, encontrados y se le dio continuidad. Pero no hay contratos nuevos. Muy descarado o creer que en este país los dominicanos somos idiotas para que Carlos Pimentel se atreva a decirle a este país que no hay contratos nuevos del PNUD, del UNICEF en este gobierno. Cuando los contratos de los libros de texto, los contratos de las computadoras, los contratos hasta de vehículos, los contratos de compra de servicios para enseñar inglés online, todos se están haciendo ahora a través del PNUD. O sea, ¿qué credibilidad puede tener Carlos Pimentel cuando se ha atrevido en este país a ir a la televisión a decirle que los contratos del PNUD solo se hacían en los 8 años pasados, antes de este gobierno? Cuando nosotros le hemos enviado y denunciado con la evidencia, con las licitaciones en mano, las licitaciones del PNUD en el año 2023. Esa entrevista la hizo Carlos Pimentel un día después de que el PNUD lanzara al Ministerio de Educación. Fíjense en pantalla otra vez. Esa entrevista fue el día 15 de junio y fíjense acá, el día 14 de junio, el Consejo Nacional de Educación ni siquiera había aprobado los libros de texto cuando se estaba mandando a hacer libros de texto a través del PNUD, los cuales se hicieron fuera de este país. También en ese mismo mes de junio, en abril, en marzo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del ministro Ángel Hernández, había enviado a hacer la adquisición de compra de vehículos a través del PNUD. Procesos hechos en este gobierno, no solo en este gobierno, no, en esta gestión del ministro de Educación. Entonces, ¿cómo es que este señor, que se supone que debe ser imparcial, que venía de lo que es el sector social, la sociedad civil, se va a la dirección de compras y contrataciones a decir que en este gobierno no hay contratos nuevos con el PNUD ni con UNICEF, cuando los contratos están ahí, sin licitación? Entonces, él dice que eso es ilegal, pero no hace nada. Señores, algo peor. Usted ve el contrato, denuncian, fíjense en pantalla, denuncian que el ministro Ángel Hernández tenía un contrato en el mes de diciembre ilegal con el mismo Ministerio de Educación a través del INAFOCAM. El periodista Alfredo de la Cruz lo denuncia, lo demuestra, muestra los documentos. Y fíjese que dice Carlos Pimentel. Carlos Pimentel responde que ellos no pueden anular el contrato del ministro de Educación porque el INAFOCAM tiene sus propias normativas. Pero entonces, ¿qué pasó con el contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos? Que él intervino tratando de cancelarlo, utilizando la ley de compras y contrataciones. Entonces, para la universidad del ministro de Educación no se aplica la ley.
para los contratos de la Pucamaima, de la UCE, de Eucatesi, de Nordestana y de todas las universidades que tienen hoy contratos por más de 1.175 millones, ahí Carlos Pimentel no puede intervenir a través de la ley de compras y contrataciones. Con la Universidad del Ministro no, pero con otros sí. Señores, descrédito. Funcionarios públicos que con sus acciones demuestran que no tienen ninguna credibilidad. Que aquí el 4% se ha vuelto un botín de los proveedores favoritos de la gestión de este momento. Entonces, el fracaso de la educación dominicana no está en el aula. El fracaso de la educación dominicana está en la mala gestión del Ministerio de Educación y de los funcionarios públicos, como Carlos Pimentel, que están llamados a velar porque las compras y contrataciones públicas no sean selectivas, que no sea un grupito el que pueda contratar y utilizar los recursos del 4%. Así no se puede pedir a este país que crea en la educación, que crea en las autoridades, que crea en la gestión pública, porque para un grupo sí y para otros no. Y al final, nada de resultados, dinero perdido. Fíjense en pantalla, ahí usted tiene cientos de millones en contratos para organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, con el Ministerio de Educación, todos sin una licitación. Usted tiene el UNICEF, más de 800 millones en contratos, también sin licitación. Entonces, usted tiene instituciones, señores, como Educa. Carlos Pimentel sabe muy claramente, y lo sabe el ministro de Educación, lo sabe todo el gobierno dominicano, que Educa, Acción Empresarial por la Educación, es miembro del Consejo Nacional de Educación, señores. ¿Cómo es que a Educa siguen dándole contrataciones a través del INAFOCAN y del Ministerio de Educación, sabiendo que esa es una violación a las leyes, sin licitación, en alianzas con universidades? O sea, son miembros del Consejo Nacional de Educación que están llamados a regular el sistema educativo. Y encima de eso, también son contratistas. Señores, ese grupo que se pasó muchos años aquí cuestionando la educación pública, hoy, porque no es solamente Educa, es todo un grupito, que es el mismo grupo que usted lo ve en instancias que están supuestas a ser veedoras de la educación, hoy son los principales contratistas del Ministerio de Educación, que hacen de todo y no hacen nada. Miles de millones de pesos. Entonces, aquí tenemos un tema con la formación docente. Nosotros hemos sostenido, y lo sostiene el sistema de carrera docente, lo sostiene el Estatuto del Docente, que sin una evaluación de desempeño es imposible usted poder diseñar propuestas para capacitar a los docentes que sean adecuadas. Aquí la última evaluación de desempeño docente se hizo en el año 2017 y 2018. Llevamos 6 años sin evaluar a los docentes. Y sin una evaluación de desempeño, usted no sabe cómo es que va a mejorar. ¿Qué hacen? Programas y programas para supuestamente mejorar al docente sin ningún tipo de diagnóstico, sin prescripción. Entonces, a pesar de esto, fíjense lo que tenemos en pantalla. El Estado Dominicano tiene lo que son los estándares para la mejora de la formación docente de la República Dominicana. Y nosotros que tanto exigimos que se hiciera una detección y diagnóstico de las necesidades de los docentes, hemos visto un documento que intentó hacer tal cosa, pero lo que hicieron fue grupos focales. Usted no puede detectar las necesidades de los docentes en un grupo focal, o haciéndole consultas, o evaluando las áreas curriculares. Eso no se llama un diagnóstico de necesidades formativas. Ni siquiera han sabido, ni siquiera han sido capaces de hacer un verdadero diagnóstico y análisis de necesidades formativas de los docentes. Sin embargo, siguen dándole miles y miles de millones en contratos para capacitación docente en áreas que no tienen ningún sentido. Entonces, sin una evaluación docente, sin una evaluación de desempeño, aquí la capacitación de los docentes es palos a ciegas. Encima de eso, aquí se ha puesto una atención desproporcionada al primer ciclo del nivel primario. Señores, déjenme decirles algo. Aquí llevamos 10 años, desde el año 2013, haciendo programas de alfabetización y lectoescritura. Y siempre los resultados son los mismos. ¿Por qué? Porque no se hace un diagnóstico y un análisis adecuado, porque no cuentan con investigación científica ni respetan la ciencia de la educación ni investigación educativa para saber cómo es que se va a mejorar el aprendizaje. Y también porque no han sido capaces ni siquiera de transformar o impactar el medio ambiente de la escuela social y también áulico. Entonces,
Nosotros hemos exigido esa evaluación de desempeño ya por años y han sido incapaces de hacerlo. A pesar de esto, se siguen dando contratos por miles de millones de pesos para capacitación docente. Y yo digo, ¿capacitación docente basada en qué? Porque no han sido capaces de evaluar a los docentes y continúan haciendo lo mismo. Yo quiero mostrarles en pantalla lo que fue el último invento del Ministerio de Educación y del INAFOCAN en diciembre pasado. Acá en diciembre pasado, señores, se asignaron a 4 universidades 1.172 millones de pesos para hacer de nuevo otro programa de enseñanza de lectoescritura y matemática. Y se asigna a la Universidad Central del Este 495 millones para hacer este programa en 3 regionales. A la Pucamaima se le asignan 217 millones. A la Universidad Católica Tecnológica del Cibao 266 millones y a la Universidad Católica Nordestana 194 millones para hacer lo mismo que se contrató al UNICEF. Para hacer lo mismo que se contrató al UNICEF. Mejorar matemática, lectoescritura en el primer ciclo de primaria. Señores, y sin contar con ningún tipo de estudio ni investigación científica. Inclusive programas que en términos del costo son muy cuestionables por lo siguiente. Veamos en pantalla, nosotros estamos analizando lo siguiente. Aquí tenemos un programa que supuestamente es para la enseñanza de lectura, escritura y matemáticas por más de 1.100 millones de pesos, cuyo contenido y propuesta formativa no coincide con el diagnóstico que hizo el mismo Ministerio de Educación a través del INAFOCAN en términos de las propuestas formativas y cuáles deberían ser los contenidos. Algo más serio. Fíjense en esta pantalla lo que es el proyecto para Puerto Plata. Señores, este proyecto para mejorar la enseñanza de escritura y matemática y lectura en Puerto Plata le sale al Estado por menos de 10 meses por 266 más, bueno, casi 267 millones de pesos. ¿Y ustedes sabían qué? Fíjense cómo está distribuido el presupuesto. El 43% del presupuesto de ese programa de capacitación docentes se va en comida, se va en refrigerio. En este contrato para Puerto Plata, que es un contrato de 266.749.500 pesos, el 43% de ese proyecto es comida. 115.404.000 pesos solo en refrigerio. Entonces yo me pregunto, ¿es un programa de alimentación o de formación docente? Señores, eso es lamentablemente un dispendio. Porque primero no tienen un diagnóstico para definir que el problema de la lectoescritura y las matemáticas está en la formación docente, lo cual no hay ninguna investigación que lo diga. Y están haciendo el mismo programa con 4 universidades a nivel nacional por más de 1.100 millones de pesos sin ningún diagnóstico, sin ninguna evaluación de desempeño. Y tenemos un contrato de estos, señores, que te gasta 115 millones en refrigerio, en comida. Entonces, ¿qué formación docente es esta? Programas que al fin y al cabo es más de lo mismo que le dan a los maestros en la universidad. Conceptualizar sobre didáctica, procedimientos y demás. Y al final, ningún resultado porque no se puede cambiar el contexto. Lo que se quiere cambiar es el conocimiento del maestro. El conocimiento del maestro no es el problema. Las técnicas no son el problema. En general, ya que nos queda muy poco tiempo en esta noche, yo insisto, veamos en pantalla en terminar mi ecuación. Lamentablemente, si la gestión pública del ministerio, si la gestión curricular anda mal, si no tenemos las políticas sociales necesarias, si no tenemos las políticas educativas necesarias, si la gestión de los recursos humanos, financieros, planificación, calidad, técnico-pedagógico, si todo eso no está bien organizado y no funciona bien, la gestión escolar no va a funcionar bien y el desempeño del docente tampoco, porque en realidad lo que tú puedes lograr en un ambiente de guardería no es calidad educativa. Y desgraciadamente lo que tenemos hoy en día en la República Dominicana no son escuelas públicas, son guarderías públicas. Y los responsables principales de esto son las autoridades. Han sido incapaces, incompetentes de lograr ni siquiera un mínimo avance en educación en términos generales. Nosotros en la República Dominicana no queremos más guarderías públicas.
queremos verdaderas escuelas públicas. Y yo quiero hacer un llamado final a la comunidad de docentes. Veamos en pantalla. A los docentes de la República Dominicana, yo les digo, ha llegado la hora de que la clase docente se empodere. Este gran fracaso de la educación pública es a la vez una gran oportunidad para la clase docente, y ahora tenemos que definir con transparencia y exigir la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde realmente estamos como sistema educativo? ¿Qué diagnósticos lo evidencian? ¿Cuáles premisas válidas están utilizando para tomar decisiones educativas? ¿Se tiene alguna línea base de la realidad educativa? Lamentablemente no la han mostrado. ¿Para qué y para quién queremos transformar la educación? ¿Para el ser humano o para el aparato productivo y económico? Y finalmente, ¿cómo vamos a transformar el sistema educativo? ¿Cuáles acciones, posiciones, políticas, procesos e insumos son necesarios para mejorar la educación? Les invito a todos a que se hagan parte de esta misión por la salvación de la educación dominicana. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y todos los gremios de docentes de este país estamos claros en que los docentes no son el problema, sino la solución. Y lamentablemente aquí el mayor problema que tenemos en educación no es la familia, no son los niños, no son los docentes, es lamentablemente una gestión de un Ministerio de Educación fracasada. Un gran dispendio del 4% para la educación sin resultados. Y nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Ha llegado la hora de que todos unidos como sociedad, así como luchamos por el 4%, luchemos por una verdadera calidad educativa. Ha llegado la hora de que todos juntos digamos, paremos esto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme en esta noche en su espacio, el Observatorio Educativo, como todos los viernes a las 7 de la noche por Carivisión Canal 26 y en nuestro canal de YouTube, Profesor Juan Valdés. Les espero para que sigamos luchando por una mejor educación para la República Dominicana. Les deseo una feliz noche. Que descansen.